Oye, te has sentido como si fuera solo un cuerpo, un esqueleto con carne, ¿no? Como si esa fuera toda tu realidad. Pues déjame decirte que eso es pura ilusión, una chamba de la mente. En el fondo, eres un chispazo, una energía que vibra a toda máquina, aunque parezca que estás quieto como una estatua. Piénsalo, si te pusieran bajo una cámara de infrarrojos, en plena oscuridad, brillarías como una estrella fugaz. Entonces, ¿por qué, si eres pura energía, te atascas en la misma rutina, en las mismas broncas, en los mismos pendientes? No te cuadra, ¿verdad? Ahí está la clave que nadie te ha contado. Todo en este universo está vibrando. Todo. La silla donde te sientas, el celular que traes en la mano, hasta el aire que respiras. Pura energía en movimiento. Que le llamemos madera, agua o metal, no es la sustancia en sí, sino la velocidad a la que vibran sus partículas. La madera, por ejemplo, sigue siendo energía, pero vibra a una frecuencia que nuestros sentidos interpretan como madera. Si cambias esa frecuencia, cambias la forma en que esa energía se manifiesta. Y aquí viene el bombazo: tu vida, tu lana, tus relaciones. Todo eso es también frecuencia. Cuando te sientes ahogado en deudas, cuando la feria que entras se va volando, o cuando siempre te topas con gente que no te pela, no es mala suerte, es frecuencia. Estás en la estación equivocada, como si intentaras escuchar música en la radio, pero solo te llegara estática. ¿Te has preguntado por qué a algunos les llueven las oportunidades y a otros se les hace cuesta arriba la vida? No es inteligencia, ni estudios, ni suerte. Es la frecuencia en la que vibran. Es como un imán. Atrae lo que le corresponde. Si vibras en escasez, pues, ¿qué crees que atraerás? Más escasez. Si vibras en abundancia, en confianza, en posibilidades, la vida no tiene más remedio que seguirle el ritmo. Recuerdo cuando yo no creía en nada de esto. Chambeaba como loco, hacía horas extras y seguía en el mismo hoyo. Era como correr en una caminadora, mucho esfuerzo, cero avance. Hasta que caí en cuenta, no bastaba con actuar, tenía que cambiar mi frecuencia, mi energía, y eso empezó sencillo. En vez de enfocarme en lo que no quería, comencé a visualizar lo que sí deseaba. Dejé de darle vueltas a las deudas y me concentré en la abundancia. Y empezaron a llegar oportunidades que ni me imaginaba. A lo mejor piensas, ¡ay no! Eso de cambiar la frecuencia no es tan fácil. Cierto, no es un switch. Es como afinar un instrumento. Imagina una guitarra desafinada. Por más que la toques, suena horrible. Pero cuando la afinan, hasta un acorde simple suena bonito. Igual contigo. De nada sirve que te esfuerces si andas desafinado. Necesitas ajustar tu frecuencia. Hay estudios que dicen que el 80% de los pensamientos diarios son repetitivos y la mayoría son negativos. O sea, la gente está programada para vibrar en escasez, en miedo. No es casualidad que vivan los mismos problemas año tras año. ¿Cuántas veces te has escuchado decir frases como «el dinero no crece en los árboles», «la vida está difícil», «yo de números no entiendo»? Esas no son solo palabras, son programas de frecuencia. Y aquí está lo chido. Cuando te das cuenta que vibras en una frecuencia específica, puedes elegir vibrar en otra. En lugar de decir «no puedo pagar las cuentas», vibra con «estoy encontrando soluciones creativas para salir adelante». Parece insignificante, pero es como cambiar de estación en la radio. Poco a poco, empiezas a captar mejores canciones, señales más claras, oportunidades más afines. Sé que muchos dudan, dicen, pero no veo nada cambiar. Y la verdad es que al principio no verás nada. Primero hay que creer, vibrar, ajustar la frecuencia. Para que la realidad se reorganice, es como sembrar una semilla. No vas a acabar al día siguiente a ver si ya creció, ¿no? Riegas, confías, esperas y luego cosechas. Piensa en Oprah Winfrey. Nació en la pobreza, pasó por cosas muy duras, pero nunca vibró en la frecuencia de la víctima. Siempre vibró en un futuro mejor que sus circunstancias. Hoy es una de las mujeres más influyentes del planeta. No fue solo talento, fue vibración. Mira al revés, gente que llegó a la fama y la fortuna rápido, pero que vibraba en la inseguridad,
el miedo y la autodestrucción. Elvis Presley, por ejemplo, no pudo mantener la frecuencia de la abundancia porque adentro vibraba en escasez y sufrimiento. El resultado fue trágico. Cuando entiendes que todo es energía y que tu vida refleja tu frecuencia, ya no culpas a la economía, al gobierno o a la mala suerte. La pregunta clave es, ¿en qué estación estás sintonizado ahora? Y más importante, ¿en cuál te vas a sintonizar a partir de hoy? Un pensamiento que te llega a la cabeza no es solo una idea aislada, ya existe en otra frecuencia, en otra dimensión de la realidad. No importa si es viable o no, sino si te permites acceder a él. Mucha gente entierra sus ideas más chingonas porque no saben cómo llegar. ¿Cuántos sueños has enterrado por no tener un plan claro? El secreto es que el cómo no es tu responsabilidad inmediata. Tu responsabilidad es mantener viva la visión, la idea, hasta que la frecuencia correcta se revele. Recuerdo cuando decidí dejar mi trabajo como bombero. No tenía estudios, ni plan de negocios, ni confianza. Cualquiera diría, un fracaso asegurado. Pero dentro de mí había una imagen persistente. Me veía al mando de algo propio, libre. Era un pensamiento, pero no cualquiera. Era una realidad ya existente. Y cuando acepté que no necesitaba entender todo el camino, solo creer en la visión, la oportunidad llegó. Una empresa de limpieza, algo pequeño, insignificante, que en menos de un año me depositó más de $100,000. Y lo más importante, no inventé esa idea de la nada. Simplemente sintonicé la frecuencia de algo que ya existía. El problema es que la mayoría no confía en su propia mente. ¿Te has dado cuenta cómo a veces cuando imaginas algo grande, una vocecita te dice, eso es una locura, sé práctico? Ahí es donde la mayoría renuncia. Pero esa voz no eres tú, es el condicionamiento, el paradigma. Tu verdadero yo es el que sueña, el que ve más allá, el que recibe el pensamiento. La diferencia entre quien triunfa y quien se estanca no es la inteligencia ni la suerte, es la valentía de no callar la visión cuando surge. Piensa en Thomas Edison. Tuvo la visión de la bombilla eléctrica cuando el mundo usaba velas. ¿Cuántos se rieron de él? Pero Edison no necesitó saber cómo lo haría. Confió en la visión y fue intentando, equivocándose, ajustando, hasta que la frecuencia de la idea se materializó. Ahora compárate. ¿Cuántas ideas pasaron por tu cabeza que podrían haber transformado tu vida, pero que descartaste porque te parecieron demasiado grandes? La ciencia ya demostró que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Cuando visualizas algo de forma vívida, liberas los mismos neurotransmisores, como si ya estuviera pasando. O sea, cuando mantienes un pensamiento grandioso, entrenas tu cuerpo y mente para vivir esa realidad antes de que suceda. ¿Entiendes por qué es tan peligroso renunciar a una visión solo porque no ves el camino? El mundo está lleno de gente que suprime sus ideas. ¿Cuántos inventores, artistas, emprendedores podrían haber transformado sus comunidades, pero dejaron morir sus pensamientos en silencio porque no sabían el cómo? Y al mismo tiempo, ¿cuántos visionarios fueron considerados locos hasta que sus creaciones cambiaron el planeta? Steve Jobs fue corrido de su propia empresa, pero nunca dejó de sostener su visión. Resultado: Apple es una de las marcas más valiosas del mundo. Permítame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en algo imposible que no se iba de tu mente? ¿Cuántas veces regresó ese pensamiento insistiendo? ¿Qué hiciste? ¿Lo ignoraste? ¿Te reíste? ¿O intentaste sin tener todas las respuestas? La diferencia entre quien vive la vida de sus sueños y quien solo sobrevive está ahí. No callar el pensamiento cuando surge. Cuando entiendes que todo pensamiento es una realidad en otra frecuencia, el juego cambia. Dejas de preguntarte ¿será que es posible? Y te preguntas ¿cuál es la frecuencia de esa realidad y cómo me armonizo con ella? Es como sintonizar una radio. La música ya está ahí, pero solo la escuchas cuando giras la perilla. Tus sueños ya están ahí, solo los vivirás cuando aprendas a ajustar tu vibración interna. Y te dejo con este reto.
Elige una visión que ya existe dentro de ti. No importa si es abrir un negocio, mudarte de país, escribir un libro o alcanzar la libertad financiera. Mantén esa visión sin exigir un plan completo. Trátala como real, habla de ella, escríbela, vive como si ya existiera. Hazlo por 30 días y observa qué pasa. Te darás cuenta que personas, circunstancias y oportunidades que nunca imaginaste comienzan a alinearse. Y entonces comprenderás. El pensamiento nunca fue solo un devaneio, siempre fue una puerta a una realidad que ya te estaba esperando. La vida se transforma en el momento exacto en que tu creencia se fusiona con la idea que deseas. Ese es el punto clave, porque hasta entonces el sueño es solo una imagen, una posibilidad vaga. Pero en el instante en que realmente crees, cuando tu mente y corazón dicen, es esto, ocurre una fusión y la realidad comienza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Es como prender una luz en un cuarto oscuro. De repente, cosas que antes no veías empiezan a aparecer. Personas, circunstancias, ideas. Todo se mueve. Pero seamos francos, ¿cuántas veces has dejado de creer simplemente porque parecía imposible? ¿Cuántas veces soñaste con algo grande, pero te diste por vencido porque no tenías las respuestas? Esa es la trampa de la mayoría. Solo creen cuando tienen garantías, cuando pueden ver todo el camino. Pero la vida no funciona así. Steve Jobs dijo que nunca conectas los puntos mirando hacia adelante, solo mirando hacia atrás. Tienes que confiar en que los puntos se conectarán. Primero crees, después el camino se revela. Yo he vivido esto muchísimas veces. Hubo un momento en que me propuse alcanzar resultados que para cualquiera eran totalmente irracionales. No tenía el dinero, las conexiones, la experiencia. Solo tenía una creencia persistente y fue impresionante ver lo que pasó después de decidir fusionarme con esa idea. Personas aparecieron en mi vida, ofreciendo apoyo, caminos, soluciones que nunca habría pensado solo. Nada de eso hubiera ocurrido si hubiera ahogado el sueño antes de creer. Tal vez piensas, pero ya intenté creer y no funcionó. Creer no es repetir frases mágicas o poner post-its en la pared. Creer es sentirlo en el cuerpo, vivir la emoción del ya realizado. Cuando te pones en el estado de conciencia donde ya es verdad, cambias tu energía, tu postura, tus decisiones diarias. Y cuando cambias internamente, el mundo exterior responde inevitablemente. ¿Cuántas veces has notado que cuando estás confiado, todo fluye, pero cuando estás inseguro, hasta las cosas simples salen mal? No es coincidencia, es frecuencia. Es la fusión entre creencia y realidad. Te propongo un reto simple, pero transformador. Elige una idea que ya habita en ti, de esas que te parecen demasiado grandes o lejanas. Por 7 días, trata esa idea como si ya fuera real. Actúa como si lo estuvieras viviendo ahora. Si es más prosperidad, camina y habla como alguien próspero. Si es una relación sana, siéntete como alguien que ya la tiene. Si es un nuevo proyecto, organiza tu día como quien ya lo dirige. No se trata de fingir, se trata de alinearte. Porque cuando te pones en ese estado, tu mente comienza a crear caminos que antes estaban bloqueados por el miedo y la duda. Piensa en cuántas historias de transformación has escuchado que empezaron con una decisión inquebrantable. Walt Disney, por ejemplo, quebró 2 veces antes de crear el imperio que conocemos. Podría haberse dado por vencido, pero creía tanto en su visión que nada lo detuvo. ¿Y por qué tantas personas con potencial increíble nunca llegan a ningún lado? Porque no creen lo suficiente para sostener la visión cuando todo parece decir lo contrario. Y esto es algo que aprendí observando a gente que transformó sus vidas. La diferencia entre quien llega y quien se queda está en el momento en que la creencia se fusiona con la idea. Cuando eso sucede, dejas de soñar y empiezas a vivir la energía de eso. Y en ese estado la vida conspira a tu favor. Dime, ¿cuántos sueños has dejado morir porque no sabías cómo realizarlos? ¿Cuántas veces te diste por vencido porque querías garantías antes de creer? Si sigues así, pasarás la vida entera apagando posibilidades
que ya estaban listas para materializarse. Pero si decides hoy fusionarte con la idea que ya vive dentro de ti, si eliges creer antes de ver, descubrirás que lo imposible es una ilusión creada por el miedo, porque la vida siempre responde al mismo nivel de tu creencia. Existe dentro de ti una fuerza invisible que actúa como un enemigo silencioso. No usa uniforme, no se presenta como un oponente declarado, pero está ahí todos los días, en el fondo de tu mente, diciéndote lo que puedes y no puedes hacer. Ese enemigo se llama paradigma. Es un programa mental, un conjunto de creencias repetidas tantas veces que se volvieron automáticas, y no le interesa tu crecimiento. Al contrario, luchará con todas sus armas para mantenerte en el mismo lugar. ¿Cuántas veces te has levantado con energía, pensando en cambiar tu vida, pero a los pocos minutos una voz comienza a susurrar: no tienes dinero para eso, no conoces a la gente correcta, y si fallas? ¿Esa voz te ha paralizado alguna vez? ¿Te ha hecho renunciar antes de intentarlo? Así trabaja el paradigma. Crea sensaciones físicas reales, como ansiedad, miedo, opresión en el pecho, y todo eso no porque no puedas, sino porque estás intentando romper con una programación antigua. Recuerdo noches en que me acostaba pensando en cambiar mi vida radicalmente. Soñaba con la libertad de tener mi propio negocio, de no depender de un salario. Pero al cerrar los ojos, la otra voz empezaba: ¿quién te crees que eres? No terminaste tus estudios. No tienes experiencia. Te vas a endeudar y te vas a arrepentir. Había momentos en que casi creía más en esa voz que en la visión que me llamaba. Parecía haber dos personas dentro de mí, una que decía, sigue adelante, y otra que gritaba, no te atrevas. Este conflicto es más común de lo que imaginas. Estudios muestran que el 95% de los pensamientos de un adulto son automáticos, repetitivos, los mismos de ayer. Eso significa que la mayor parte de tu vida es controlada por programas inconscientes, no por decisiones conscientes. Por eso tanta gente repite los mismos errores financieros, las mismas relaciones malas, los mismos trabajos insoportables. No es mala suerte, es paradigma. Ahora piensa, ¿cuántas veces has visto a alguien extremadamente talentoso, con mucha capacidad, pero que nunca progresó? Tal vez tú te reconoces en eso. El problema no era la falta de habilidad, era la fuerza invisible del paradigma. Es como intentar manejar con el freno de mano puesto. Puedes acelerar, puedes esforzarte, pero nunca te moverás de donde estás. Lo más traicionero del paradigma es que no se presenta como enemigo. Se disfraza de lógica, de prudencia, de realismo. Cuando piensas en empezar algo nuevo e inmediatamente viene a tu mente, sé práctico, no es sabiduría. Es el paradigma queriendo mantener el control. Sabe que si crees en lo nuevo, perderá el dominio sobre tu vida. Tuve que aprender a enfrentar esa batalla interna todos los días. Hubo momentos en que estaba a punto de rendirme. La presión era demasiado grande. Recuerdo una ocasión en que no tenía idea de cómo pagaría mis cuentas. El paradigma gritaba que debería volver a un trabajo seguro, que era una locura seguir intentando. Pero dentro de mí había una pequeña llama insistiendo en que permaneciera firme. Elegí confiar en esa llama, aunque tuviera miedo, y fue ahí donde empezaron a abrirse puertas. Si hubiera cedido a esa voz, nada de lo que construí hubiera sucedido. Piensa en cuántas personas famosas sucumbieron al paradigma. Elvis Presley, a pesar de su talento y éxito, vivió atormentado por inseguridades y autosabotaje. Al no vencer al enemigo interno, terminó autodestruyéndose. Eso prueba que no importa cuánto conquistes en el mundo externo. Si no vences la batalla contra el paradigma, tarde o temprano serás derrotado. Entonces te pregunto, ¿cuántos sueños has enterrado porque el paradigma dijo que no se podía? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque esa voz te convenció de esperar el momento correcto? La verdad es que ese momento nunca llega. El paradigma siempre inventará una nueva excusa para retenerte. Lo que necesitas entender es que esta batalla no es contra el mundo, es contra ti mismo. No contra tu verdadero yo,
sino contra el programa que te instalaron a lo largo de tu vida, padres, maestros, sociedad. Cada vez que sientes miedo, duda o ansiedad, no significa que estás equivocado al seguir adelante. Significa que estás desafiando el paradigma. Oye, carnal, ¿te sientes un poco mal? Como si la vida te estuviera dando una patada en el trasero. No te preocupes, eso no es una falla, es que estás creciendo. Para alcanzar esa vida chida que sueñas, tienes que agarrar al toro por los cuernos y enfrentarte a tus miedos. Dile a esos demonios internos, ya no me controlan. Así, echas a volar esos hábitos rancios y creas otros nuevos, unos bien chingones. Vas a ver que ese miedo que te paraliza no es tan grande como parece, es pura farsa de tu mente para mantenerte en la zona de confort. Hay una diferencia brutal entre querer y comprometerte. Querer es fácil. Cualquiera puede desear una lana, salud, un amor bonito o un negocio que eche chispas. Desear no cuesta ni sudar, pero desear solo no mueve montañas. El compromiso sí. Comprometerte es decir, esto va a pasar, cueste lo que cueste. Es clavarte la idea en la cabeza hasta que se vuelva inamovible. Y entonces, tu vida se acomoda a esa decisión. He visto este proceso en mí y en otras personas increíbles. Un gran amigo, atleta olímpico, se quedó con la plata, no con el oro. Muchos se hubieran rendido, pero él se hizo una promesa. En 4 años, oro seguro, sin lana, sin apoyo, entrenando en condiciones imposibles, pero con una determinación que ni te imaginas. Y cuando decides de verdad, la solución aparece. Buscó ayuda, negoció, entrenó como un campeón. 4 años después, ganó. Muchos dijeron que fue suerte, pero yo sé que fue pura decisión, pura entrega. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces deseaste algo con todas tus fuerzas y te echaste para atrás a la primera dificultad? ¿Cuántas promesas te hiciste y te quedaste a medias? Bajar de peso, ahorrar, estudiar más, cambiar de trabajo. Todos hemos estado ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría desea pero no se compromete. El deseo sin decisión es como una casita de naipes, se derrumba con el primer viento. Yo también pasé por eso. Cuando empecé mi negocio, no tenía ni para el refresco. Era un joven sin experiencia, con un sueño y un corazón lleno de ganas. Las dificultades fueron muchas. Hubo días que no sabía cómo iba a pagar las cuentas. Lo más fácil era tirar la toalla, conseguir un trabajo seguro y olvidar todo. Pero yo ya me había comprometido. Había decidido que ese era mi camino. Y como por arte de magia, siempre aparecía una solución, una oportunidad. Porque cuando decides, el universo conspira a tu favor. La ciencia lo confirma. La gente que se compromete públicamente con una meta tiene más probabilidades de lograrla que la que guarda su deseo en secreto. El compromiso te cambia por completo. Cambia tu forma de ver los problemas. Lo que antes era un obstáculo gigante se convierte en un simple escalón. Piensa en Oprah Winfrey. Podría haber deseado escapar de la pobreza, pero si se hubiera quedado ahí, nada hubiera cambiado. Lo que cambió su vida fue su compromiso total con su visión. Superó críticas, prejuicios, un montón de obstáculos, pero nunca vio su meta como algo opcional. Era una decisión irrevocable, y el mundo tuvo que rendirse ante su fuerza. ¿Cómo sabes si estás realmente comprometido? Fácil. Mira tus acciones, no tus palabras. Si trabajas solo cuando estás motivado, estás deseando. Si persistes aunque todo se ponga feo, estás comprometido. Avanzas solo cuando te conviene, es deseo. Sigues avanzando aunque te cueste, es compromiso. Piensa en algo que te fascina, algo que dices querer pero que nunca terminas. Pregúntate con honestidad, ¿lo quiero o estoy comprometido con eso? Porque si es solo deseo, te rendirás a la primera dificultad. Pero si es compromiso, nada te detendrá. La clave está ahí. El universo no responde a deseos débiles, sino a compromisos firmes. No se mueve porque esperas que sea fácil, sino porque declaraste que va a pasar, punto. Y entonces la gente lo llama suerte, coincidencia, destino. Pero en realidad es el reflejo de una decisión que no acepta excusas.
¿Hasta cuándo vas a seguir deseando lo que nunca decides de verdad? ¿Hasta cuándo te conformarás con soñar en vez de comprometerte? Porque la vida que deseas no va a aparecer mientras solo la deseas. Pero el día que asumas un compromiso inquebrantable, te darás cuenta de que no hay obstáculos demasiado grandes para quien ya decidió. El futuro tiene que hacerse presente en tu mente antes de hacerse realidad en tu vida. Mucha gente no entiende esto. Cree que se permitirá sentir la victoria hasta que la consiga. Pero es al revés. Primero sientes, primero vives, primero te conviertes en la persona que deseas ser. Solo entonces el mundo físico responde. Es como un espejo. No esperas que el reflejo sonría para sonreír tú. Tú sonríes primero y el espejo refleja. Muchos piensan que es fantasía, pero la ciencia lo confirma. Los atletas que utilizan la visualización mental activan las mismas áreas del cerebro que cuando entrenan. Algunos que solo visualizaron sus entrenamientos tuvieron resultados similares a los que entrenaron físicamente. El cerebro no diferencia la experiencia real de la que se vive intensamente en la mente. Cuando visualizas consistentemente tu futuro deseado, tu cuerpo y tu mente empiezan a funcionar como si fuera real. Y tarde o temprano, la realidad se acomoda. Yo lo he vivido. Hubo momentos en que alcanzar mis metas parecía imposible. La lógica decía que no tenía la formación suficiente, que me faltaba dinero, que no había ninguna razón para creer que iba a funcionar. Pero cada vez que cerraba los ojos y decidía habitar la imagen de mi futuro deseado, empezaba a actuar como si ya fuera verdad. Y entonces ocurría lo inesperado. La gente me buscaba con ideas, negocios que nunca había planeado surgían. Era como si la vida estuviera esperando a que yo aceptara vivirlo primero en mi mente para entregármelo en bandeja. Tal vez tú estás haciendo lo contrario. Tal vez solo reaccionas a las circunstancias, esperando que algo externo cambie para sentirte mejor. Pero dímelo con honestidad. ¿Cuántos años has estado atrapado en este ciclo? ¿Cuántas veces has pensado: cuando tenga más dinero, me sentiré seguro; cuando tenga más tiempo, me cuidaré; cuando encuentre a la persona indicada, seré feliz? Esperar nunca ha traído resultados. El futuro no viene hecho. Tú tienes que crearlo en ti mismo. Cuando vives la conciencia de tu futuro en el presente, todo cambia. Imagina a alguien que desea prosperidad, pero que a diario se comporta como alguien sin recursos, que se siente culpable al gastar, que habla de escasez. Esa persona no vive el futuro deseado, reafirma el presente indeseado. Ahora imagina a alguien que siente gratitud por pequeños logros, que anda con la postura de un ganador, que habla de sus metas como si ya estuviera en ellas. Ese estado cambia completamente la energía, y la vida responde a esa energía, no a tus quejas. William James, el fundador de la psicología moderna, decía que la técnica más eficaz es actuar como si ya fueras la persona que quieres ser. Lo llamaba la técnica del actor. El actor no finge ser un personaje, lo vive. Eso es lo que tienes que hacer. Si deseas éxito, actúa como alguien exitoso. Si deseas salud, compórtate como alguien saludable. Si deseas amor, trátalo como alguien que vive en amor. El mundo externo refleja tu estado interno. Piensa en cuántos visionarios han vivido así. Nikola Tesla visualizaba sus invenciones con tanta claridad que al construirlas funcionaban perfectamente a la primera. Él no dependía solo de lo que veía con los ojos, dependía de lo que construía en su mente. Así es como tú también puedes traer tu futuro al presente, convirtiéndote en la versión que ya ha alcanzado lo que deseas. El paradigma va a pelear contigo. Te dirá que te estás engañando, que sueñas demasiado alto, que no deberías actuar como si ya tuvieras lo que todavía no has conquistado. Pero entiende, esto no es una ilusión, es preparación. La vida no entrega lo que deseas al azar, entrega lo que eres, el estado que mantienes, la frecuencia que emites. Entonces te pregunto, ¿vives como quien ya lo conquistó o como quien todavía espera? ¿Habitas mentalmente el futuro deseado o solo reaccionas al presente indeseado?
La respuesta te dice exactamente dónde estás. El secreto nunca ha sido esperar a que las circunstancias cambien. El secreto siempre ha sido cambiar tu conciencia primero. Al vivir ahora lo que deseas vivir mañana, inevitablemente el mañana se transforma en el reflejo de lo que ya eres hoy. Nada en el universo cambia hasta que tú cambias tu frecuencia interna. Tu futuro no va a surgir de la nada, ya existe, esperando a que te alinees con él. Cuando crees, te comprometes y actúas como si ya fuera real, tu vida se reorganiza para acompañarte. Si esto te hizo sentido, sabes que no termina aquí. El próximo video te llevará a otro nivel para que seas un poquito mejor que ahora. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo.